Buenas tardes. Estamos en su programa de radio La Misión Continúa y transmitimos desde Jocotán a través de Radio Chortí FM Terra. Y va nuestro saludo allá a las altas tierras de Huehuetenango hasta Jacaltenango para la región Huista, que retransmite nuestro programa a través de Santo Hermano Pedro Radio FM, y también nuestro saludo a todos aquellos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Pax, su radio diocesana. Dado que estamos en el sínodo sobre la sinodalidad, reflexionando y viviendo como iglesia, me parece importante compartir con ustedes estos pensamientos que le llamaremos apuntes para una eclesiología, para una comprensión sobre el ser, la naturaleza, el hacer y la misión de la iglesia. Así que durante varios programas estaremos reflexionando en estos apuntes para una eclesiología. Hablar de iglesia es hablar de vida cristiana en comunidad y de aquel que es nuestra inspiración y razón de vida, Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo, nos dice San Pablo, y no se puede hablar de Jesucristo sin decir nada de la iglesia, sin decir nada de su comunidad. Cuando Jesús predicó la conversión como condición para recibir como don la vida del reino de Dios, estaba desde ya colocando los cimientos de lo que sería su iglesia. Su iglesia como la comunidad de aquellos que habían escogido la parte mejor y vivir entonces en esta novedad de vida que Jesucristo traía y que habían recibido aquellos que habían sido acogidos en la fe. Esto en aquel tiempo y esto para nosotros hoy. Estos seguidores suyos vivirían plenamente la comunión con Dios y con los hermanos en la fe y con el resto de hombres y mujeres en la tierra. La vivencia profunda en comunidad de la unión con Dios y los hermanos, recibiendo la misión, hace de la iglesia sacramento universal de salvación, señal de salvación en el mundo. Así nos lo enseña el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en la luz de las gentes. De todo esto hablaremos brevemente en estas pequeñas notas sobre la iglesia. Y antes de entrar en materia, clarifiquemos algunas cuestiones referentes al término eclesiología, que habla sobre la iglesia. La eclesiología es la reflexión sobre la iglesia, reflexión sobre su ser, sobre su naturaleza y reflexión sobre su misión. Es reflexión sobre el ser profundo de la iglesia
y sobre la praxis, sobre el hacer eclesial, sobre su vida y misión. Lo importante no es la reflexión sobre la iglesia, no es la eclesiología en sí, sino la iglesia, misterio y obra de Dios en el mundo. Sin iglesia no hay eclesiología. El fin de la eclesiología es ayudar a la iglesia a su autocomprensión. Es la reflexión para que la iglesia se comprenda a sí mismo. ¿Por qué es importante? Porque un modelo de iglesia determina el modo de vivir la fe en comunidad. Así como yo pienso que es la iglesia, así yo voy a vivir en comunidad. Y en este sentido se marca una línea de acción. Podemos decir que determina el modo de vida en la persona y en la comunidad. La concepción, la idea de iglesia que se tenga va a determinar también la acción pastoral que se haga. Así como yo pienso que es la iglesia, así voy a vivir y así voy a trabajar en la iglesia. Si reflexionamos sobre la iglesia, si hacemos eclesiología, no es por simple curiosidad o para teorizar, para tener ideas. Lo hacemos con una finalidad práctica. Y la finalidad práctica es ayudar a la iglesia a ser fiel tanto a sus orígenes como a su misión en la historia. Dicho en dos ideas: ser fieles a Dios y ser fieles a los hombres. Y nuestra reflexión la vamos a ir haciendo como bautizados, es decir, dentro de la iglesia, no desde fuera, porque nos podemos situar como observadores y mirones, y no como actores, no como aquellos que viven en iglesia, y mucho menos por encima de la iglesia para juzgar, como sucede tantas veces. La eclesiología es una reflexión sobre la iglesia, hecha ¿desde dónde? Desde la fe. Una reflexión hecha desde la fe, con amor y en esperanza, porque somos el pueblo que peregrina hacia la casa del Padre. La iglesia sustancialmente es pueblo de Dios que peregrina en la historia a la casa del Padre. El misterio de la iglesia, sobre el cual reflexionaremos en estas notas sobre la iglesia, no es una realidad abstracta, no es una idea, no, es una realidad. La iglesia es sacramento de salvación, señal de salvación, es cuerpo de Cristo, del cual Él mismo es parte. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, dicho esto, la iglesia es el lugar teológico, es decir, el lugar donde se da la realidad de elección y de acción de Dios. La iglesia es el lugar teológico primario, primordial, en el cual, en calidad de cristianos, estamos injertados por gracia de Dios para participar del plan amoroso salvador de Dios
realizado por Jesucristo en su misterio pascual. Por el bautismo estamos injertados en la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Si reflexionaríamos desde fuera de la iglesia, la reflexión, la eclesiología, no sería la comprensión de una realidad viviente, mistérica, sobrenatural, visible e invisible. No sería una comprensión teológica, sino simplemente una explicación filosófica, histórica o sociológica del hecho humano que se llama iglesia. Realidad visible porque somos nosotros los que formamos la iglesia. Realidad invisible porque Dios con su Santo Espíritu está actuando en la iglesia. Por eso no podemos reflexionar desde fuera para hacer una reflexión cualquiera, aunque sea filosófica, histórica o sociológica. Nuestra reflexión será desde una perspectiva querigmática de anuncio real de la salvación que el Señor nos está ofreciendo, desde una perspectiva querigmática de comunión o sacramental, neumatológica porque el Espíritu Santo está actuando, mesiánica porque es Jesucristo el Mesías que la ha fundado, o carismática. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la llena de sus dones. Recordemos que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia y no vamos nosotros en nuestra reflexión a privilegiar ninguna de modo unilateral, de modo sesgado. Trataremos de ofrecer, pese a las limitantes que tenemos en este poco espacio de tiempo, en este su programa, La Misión Continúa, un cuadro global del misterio de la iglesia, un cuadro global del misterio eclesiológico, teniendo en cuenta las perspectivas principales. Y esto nos va a permitir ¿qué? Nos va a permitir entrever los horizontes sin confines del misterio de la iglesia, ese misterio venido de la sabiduría del Padre y hecho después en el curso de los siglos, sacramento de salvación para todos los hombres. Hecho sacramento de salvación para todos los hombres con la encarnación del Hijo y el descendimiento del Espíritu Santo. Para hablar correctamente de la iglesia, entendámonos sobre el significado de este término. Trataremos de dar una definición preliminar más, diría yo, funcional que esencial. Esto para comprendernos y evitar así malentendidos. Por iglesia, oigámoslo bien, no entendemos el cristianismo. La iglesia no es una doctrina, ni el conjunto de doctrinas enseñadas por Jesucristo. La iglesia está constituida por personas que profesamos ciertamente doctrinas, y esta profesión la distingue de otros grupos sociales.
Pero cuando hablamos de iglesia, nos estamos refiriendo antes que nada y sobre todo a las personas que acogen y practican la enseñanza, la doctrina, la palabra de Jesucristo. O mejor dicho, que siguen existencialmente a Jesucristo, que lo siguen en el cada día, que lo siguen en la historia y que en la historia dan testimonio del amor y de la obra de Jesucristo que sigue salvando a los hombres hoy. Por eso, la iglesia no es ni menos la religión cristiana, aunque nosotros tengamos la religión cristiana como doctrina y como ritos. Es decir, nosotros aceptamos a Jesucristo y aceptamos su enseñanza. Aceptamos la doctrina que nos viene de Jesucristo. Y aceptamos también los ritos que Jesucristo nos ha propuesto y que la iglesia nos ha ido clarificando a través de los siglos. Por ejemplo, los sacramentos, que no son solo ritos, son acciones de Jesucristo que nos están salvando hoy. De ese Jesucristo que al momento de subir al cielo, después de estar 40 días enseñando a sus apóstoles, después de haber resucitado, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un rito, pero más allá del rito es la vida de Dios en nosotros con su gracia. ¿Por qué? Porque el bautismo es un nuevo nacimiento a través del agua y del Espíritu Santo. Nuevo nacimiento que nos ha hecho hijos de Dios, que nos ha hecho herederos de la salvación, herederos del cielo, que nos ha hecho hermanos de Jesucristo, que nos ha hecho templos, casa viva del Espíritu Santo, que nos ha hecho iglesia. Y en la celebración del bautismo hay ritos. Entonces nosotros, los cristianos, los miembros de la iglesia, tenemos doctrina. No nos la imaginamos, sino que Jesucristo a través de su palabra nos la da. Y tenemos los sacramentos que más allá de los ritos, repito, es la acción de Jesucristo hoy en la iglesia. Y no voy aquí a dar una explicación de cada sacramento, señalo solamente la Eucaristía. Cristo que nos prometió darnos su cuerpo y su sangre, y quien no come su carne no tiene vida eterna. Esto el Señor lo realizó de modo incruento, sin derramamiento de sangre, sino de modo sacramental en la última cena, antes de su pasión y muerte. Ese mismo cuerpo y esa misma sangre derramada sangrientamente, cabe la redundancia, en la cruz, es el mismo cuerpo, la misma carne y la misma sangre de Jesucristo que recibimos en la Sagrada Eucaristía, que recibimos en la Sagrada Comunión. Entonces, los cristianos tenemos la doctrina que nos viene de la palabra del Señor, y también tenemos los ritos, que son los actos salvadores de Cristo en el hoy a través de los sacramentos. Por iglesia tampoco entendemos, como frecuentemente, como a menudo sucede, la jerarquía eclesiástica.
Porque esto es reducir la realidad de la iglesia. La iglesia no son los diáconos, los presbíteros o lo que la gente llama sacerdotes, los obispos y el papa. Esto es la jerarquía de la iglesia. Pero tanto los diáconos, los presbíteros, sacerdotes y los obispos, incluyendo como obispo al papa, porque el papa es el obispo de Roma y por eso es el papa, somos, al igual que todos ustedes, bautizados, miembros del pueblo de Dios. Entonces, no entendemos la iglesia como, repito, sucede a menudo, como la jerarquía eclesiástica, porque esto es reductivo. La iglesia más bien está formada por todos aquellos que han recibido el bautismo, por todos los bautizados, que somos el nuevo pueblo de Dios y profesamos la fe en Jesucristo. Es decir, por todos los laicos, por toda la jerarquía, por todo el pueblo santo de Dios, incluyendo aquí a los religiosos. Y en la iglesia no hay cristianos de primera categoría y cristianos de segunda categoría. No. Todos somos el pueblo santo de Dios. Por eso, la iglesia es la congregación de todos los cristianos, entre los cuales hay una sustancial paridad, una sustancial dignidad de derechos y deberes, porque todos somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, habitación del Espíritu Santo, herederos del cielo o de la salvación, y todos somos el pueblo de Dios. Y todos tenemos el deber de anunciar a Jesucristo, ciertamente de boca, pero para que la boca tenga fuerza, para que la palabra tenga fuerza de testimonio, es decir, con acciones, cada uno según la vocación que tenga dentro de la iglesia. Yo soy presbítero, sacerdote desde hace 42 años. Esto no me hace mejor que un laico, no. Soy un hermano, servidor. Más bien mi sacerdocio lo debo al servicio de los laicos, del pueblo santo de Dios. Y la vocación mía no es mejor que la vocación de un casado, no. Simplemente el llamado que el Señor me ha hecho a mí y que el Señor ha hecho a los esposos, que el Señor ha hecho a aquellos que se quedan solteros y no son solterones, sino que viven la soltería gozosa en el servicio por una causa justa, porque a nadie le deje el tren. Aunque sea en el último cabús, nos vamos. No, la vocación no es esa. La vocación es la llamada universal a la salvación y a la santidad. Por eso, repito, la iglesia es la congregación de todos los cristianos, entre los cuales hay una misma dignidad, hay una misma paridad de derechos y de deberes. Derechos a vivir y beneficiarnos de los dones que Dios da en la iglesia. Y deberes de hacer presente a Jesucristo en la misión. Recordemos que somos masa, que somos fermento, que somos levadura y que somos luz para el mundo. Y no alumbramos con nuestra propia luz.
Edwin Portillo, como hombre, aunque tengo luz, tiene muy poca luz. La luz que estoy llamado a dar en medio del mundo como sacerdote, como bautizado, como cristiano, es la luz de Jesucristo. Entonces, dicho esto, podemos animarnos a decir qué es la iglesia. La iglesia es la familia religiosa a la que pertenecemos nosotros los cristianos en cuanto cristianos. Somos el pueblo santo de Dios. Es la familia de la cual nosotros que tenemos fe en Jesucristo somos miembros. Es la familia de la cual nosotros, como creyentes en Jesucristo, tenemos vínculos estrechos con nuestro fundador y cabeza, que es Jesucristo. Y tenemos vínculos con todos los que creen en Él. Porque si no tenemos vínculos de unión con los que creen en Él, con los hermanos, tampoco tenemos vínculos con Jesucristo. Por eso, conocer la iglesia no es estudiar y conocer la historia de una religión. Conocer la iglesia es conocer el ser, el hacer y la historia de una familia que ha estado concebida por la Santísima Trinidad desde la eternidad, como nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 3. Repito, conocer la iglesia no es estudiar y conocer la historia de una religión. Más bien es conocer el hacer de la iglesia, conocer el ser, la naturaleza, conocer lo que nosotros somos. Es conocer la historia de una familia que ha estado concebida por la Santísima Trinidad desde la eternidad. Así, hermanos, que en estos programas de radio que vienen, dada la coyuntura que estamos viviendo en el tiempo actual del sínodo sobre la sinodalidad en la iglesia que hemos de caminar juntos como iglesia, estaremos reflexionando sobre el ser y el hacer, sobre la naturaleza y la visión de la iglesia como una ayuda que nos puede servir para vivir mejor como iglesia y dar razones de nuestra esperanza. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.